el estrés influye en todas las áreas de nuestra vida, pero especialmente en el trabajador, en el ámbito de las relaciones laborales. Es por eso que vamos a saludar a la licenciada en psicología, Orieta Sferco. Orieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. Que tengan un lindo final de fin de semana largo y empieza nuestro año tal vez de rendimiento. Igualmente, muchas gracias. Bueno, entre tantas cosas también interesantes de tu currículum, sos terapeuta cognitivo-conductual con amplia experiencia en trastornos de ansiedad y de estrés laboral, pero hay otros ítems de tu currículum que seguramente querrás destacar. Creo que lo más importante es que trato la conducta humana desde las neurociencias desde hace 28 años. Siempre la concepción del cerebro y la conducta ha sido la guía para abordar esta problemática. Y actualmente la psiconeuroendocrinoinmunología, como explicaba recién Cecilia, tiene a su vez un enfoque superador a las neurociencias porque las involucra, pero también nos permite tener una mirada más amplia aún y trabajar lo psico desde una concepción de modificaciones metabólicas, que es la noción desde la cual nosotros nos vamos a desarrollar. Esto es lo que me diferencia como psicólogo. Siempre digo, no soy un psicólogo común porque para poder comprender a la persona hay que comprenderla desde su biología y desde su ámbito de desarrollo. Bueno, te voy a preguntar sencillo, ¿la Sí. pandemia aumentó el estrés del trabajador? Por supuesto, la pandemia nos aumentó el estrés en general, pero vamos a redundar en conceptos que son importantes. El estrés es lo que nos permite prepararnos para el cambio. Y si de algo se trata y se trató esta pandemia, es un cambio y un cambio abrupto. Cuando decimos cambio, no necesariamente todo del cambio es negativo, pero sí nos saca de la zona de confort y sí nos pide que tengamos activados sistemas alternativos para poder generar nuevas adaptaciones. El trabajo ha sido uno de los ejes que más se ha modificado y no solamente se ha modificado por condiciones en sí del cómo trabajar, sino que se llevó en gran parte el trabajo al hogar. Y el que no trabaja en el hogar seguro, dentro de esta percepción de pandemia donde yo me siento resguardado en mi hogar, tiene que salir a enfrentar un ambiente más hostil que el natural, que es este ambiente factible de encontrarme con el virus en cualquier lado. Estas modificaciones han traído gran estrés. Lo importante es entender que este estrés no es un estrés negativo en primera instancia, sino es un estrés, eh, entró una llamada, por eso perdón, No hay problema. sino es un estrés que el trabajador debe tratar de llevarlo a un estrés útil y a un estrés de recomposición de su vida en estas nuevas condiciones. Siempre insisto, trabajadores somos todos, todos trabajamos y desarrollamos nuestras actividades para lograr nuestro sustento, crecer y buscar nuestra vida. En ese aspecto, eh, los cambios que se han producido, que han afectado fundamentalmente al trabajo en el hogar y que han coincidido también con la necesidad de adaptar un hogar a una oficina, a hacer consultorio, a hacer un aula, porque eso es lo que ha demandado este año, y no solamente para una persona, sino para todos los miembros de la familia. Esto probablemente sea los factores que más estrés ha generado y es uno de los desafíos más importantes para las empresas y para las organizaciones, porque si bien es cierto, mucho del trabajo en hogar llegó para quedarse y no todo el mundo está disconforme por esa condición, sí, este año, a diferencia tal vez del pasado, que era adaptación pura, este año tenemos que empezar a pensar en generar condiciones óptimas para desarrollar ese trabajo sin que eso se convierta
convierta en un estrés sostenido que va a ser el que va a dañar si persiste esas condiciones que son de defensa permanente. ¿Qué pasa con, Sí. perdón, qué pasa con el trabajador que ha tenido que reinventarse y trabajar desde su casa, o el trabajador esencial que ha tenido que seguir trabajando, exponiéndose en la primera línea de fuego al virus? A eso me refería que, si bien es cierto, el trabajo es salud y tener trabajo es mucho en este momento, el hecho de tener que, sobre todo en la primera etapa, hoy por hoy tenemos mayor capacidad de adaptación y hasta disfrutamos si podemos salir y ejercer algo de trabajo fuera del hogar. Pero en la primera etapa, donde el virus amenazaba más cognitivamente que en lo real, porque hoy nos amenaza más en lo real que en lo cognitivo, eso generó mucha activación metabólica y ha generado unos cambios a nivel de sistema cognitivo y de respuesta defensiva que ha llevado a las personas a alterar fundamentalmente su sueño, su descanso, porque esta alerta permanente de no poder saber en dónde me voy a encontrar eso que está amenazando mi vida, está amenazando mi sustento, está amenazando mi familia, está amenazando mi sistema, porque hemos percibido modificaciones hasta en el sistema democrático. Entonces, las alteraciones de amenaza son las que más han incidido en esta percepción cognitiva y por ende desarrollan una alerta metabólico que ha facilitado un desencadenamiento de muchas enfermedades. De hecho, el estrés del trabajador es una cosa, pero el estrés laboral, o sea, el estrés resultante de la actividad laboral se ha visto incrementado en forma sustancial e incluso con características distintas. Por eso es fundamental que lo pensemos como tal y que nos pensemos en nuestra actividad para corregir todas las variables que podamos prevenir y lograr que ese estrés no se convierta en un posible factor desencadenante de enfermedades. Te pregunto brevemente, agradeciéndote la gentileza que hoy converses con nosotros. Estoy aprendiendo con esto de psicoinmuno-neuroendocrinología. Desde ese ámbito, ¿qué se puede aprovechar? Dice Serrat que todo infortunio esconde alguna ventaja. ¿Qué podemos aprovechar de estos cambios en la pandemia y cómo podemos mejorar las condiciones del trabajador? Es fundamental que desde todos los ámbitos, desde el individual y personal, hasta los ámbitos propios de cada empresa, organización e incluso instituciones, se pueda pensar mejorar condiciones. En primer lugar, si esa persona ya trabaja desde el hogar, no por eso perder de vista condiciones desde medioambientales, como por ejemplo los lugares en donde está sentado, la posibilidad de ver la luz del sol, la posibilidad de tener cortes durante el día como para generar un poco de cambio de ritmo o atender las cuestiones concomitantes, porque uno de los factores de mayor estrés de trabajar, por ejemplo, en el hogar, es que están sucediendo todas las cosas que cuando nosotros nos vamos a trabajar a otro lado no vemos que pasan, incluidos niños, incluidos cuestiones domésticas. Entonces, los ritmos laborales deben ser repensados. También espacios o tiempos en los que se convoque a las personas que pertenecen a la organización, porque si no se pierde referencia y se pierde noción de para quién o a qué organización estoy perteneciendo. Esto es muy representativo, pero hace poco le decía a un chico que ya cambió 3 veces, un chico que trabaja en la tecnología, ya cambió 3 veces de trabajo y nunca salió de su habitación. Entonces, esto cognitivamente hay que pensarlo.
Las empresas tienen que buscar sus puntos de referencia, sus momentos de convocar y encontrar a los compañeros de trabajo, porque acá hay otro factor que Claudio va a desarrollar un poquito más, que tiene que ver con todo lo que es el acoso laboral y la corrección de las comunicaciones. El hecho de que las comunicaciones y las demandas laborales entre los miembros de las organizaciones, ya sean en términos horizontales, desde abajo hacia arriba o verticales, son uno de los factores que más estrés y daño están produciendo. Este daño es importante y es grave, en definitiva, porque a esa persona le va a costar muchísimo recuperarse. Entonces, el hecho de pensar en las comunicaciones y encontrar a los miembros de estos grupos de trabajo es fundamental para que este intercambio, este proceso, estas gestiones que tienen que trabajar entre ellos sean naturales y óptimas y no se produzcan fundamentalmente estas distorsiones comunicacionales que son en realidad cuestiones adaptativas y que producen mucho, pero mucho daño, porque la persona lo percibe como hostigamiento. Ahorita ha sido muy clara, gracias por el contacto con nosotros con En Voz Alta. Muchas gracias a ustedes, espero que tengan una linda semana.